Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Mindy y Warren y esta semana vamos a estar hablando sobre profesiones. ¿De qué profesión vamos a estar hablando hoy, Mindy? Vamos a hablar sobre los médicos. Estos episodios de nuestro podcast tienen que ver con nuestra opinión sobre ciertas profesiones que elegimos ya con anterioridad, sobre las que vamos a estar hablando durante esta semana. Vamos a estar hablando de lo bueno, lo malo, según nuestra opinión. Vamos a comenzar primero con nuestras experiencias. Cuando era chiquita yo quería ser médico porque quería operar a la gente y salvar vidas y cambiar al mundo. En mi caso, cuando yo estaba en el kinder más o menos o en primero de primaria, yo quería ser veterinario porque yo quería ayudar a los animales. Hablando de veterinarios, mi mami cuando yo estaba chiquita me regaló 2 tortugas y esas 2 tortugas yo las cuidé muchísimo. Cuando llegaba de la escuela le pegaban a la pecera y entonces yo les daba de comer. Y así me agarré a darles de comer una y otra vez todos los días. Y nada, más de repente me di cuenta de que estaban engordando muchísimo. Me di cuenta de que sus caparazones están como, no sé, como que le están quedando apretados o no sé qué pasó con ellas, pero se veían como obesas. Estaban obesas y entonces yo me di a la tarea de sacarlas a caminar todos los días. O sea, llegaba de la escuela, les daba de comer y entonces las sacaba a caminar ahí en el gimnasio que teníamos, que era una duela de madera, y ahí las ponía a caminar y caminar. Estaban bien chiquitas, pero todas yo lo que quería era que bajaran de peso. Y después les dio conjuntivitis y entonces fui con el médico veterinario para ver qué me recetaba y recetó unas gotas que le tenía que aplicar todos los días. Nada más eran 2 tortuguitas así muy chiquitas, miniaturas, y entonces le echaba las gotitas en los ojitos estaban bien chiquitos, pero las gotas también eran muy pequeñas, entonces se los aplicaba y así me di a la tarea de se les quitara la conjuntivitis y sí lo logré. Finalmente pues crecieron tanto que las tuve que regalar porque ya no cabían en la pecera. Cuando yo estaba chiquita, me corté en una rodilla, con una lata de pintura y como que la herida estuvo muy fuerte porque no dejaba de salir sangre y yo fui a dar al hospital porque me estaba escurriendo mucho la sangre y me atendió una doctora y la doctora pues lo primero que hizo es que me aplicó un líquido café que creo que era desinfectante o algo así. Me echó así toda la rodilla y pero mi herida estaba muy abierta, no sé, se veía como si fuera carne cruda. Entonces, ella, aparte de que me aplicó ese líquido café, me empezó a inyectar anestesia y la anestesia se salía por entre la herida. O sea, de tanto que me estaba aplicando, no sé. Yo pues no sentí nada, no sé si fue el susto, qué pasó, pero yo no sentí nada, no sentí ni la cortada, ni cuando me echó el líquido de ese café, ni cuando me echó me puso las inyecciones de anestesia. No sentí nada. Nada más me quedé muy espantada porque ella me anestesió todo y la anestesia se salía por la herida y todavía de la herida pues ya que me echó mucha anestesia. Era una doctora, no era una enfermera, era doctor. Entonces, ya me empezó a coser la herida y empezó, creo que fueron como 8 puntadas, algo así. Fueron muchas así y me empezó a coser de un lado de la rodilla hacia el otro lado para cerrar toda la herida. La fue cerrando toda la herida. A mí no sé por qué no me dio dolor, porque no sé si estaba asustada o no sé, tenía como 8 o 9 años más o menos. Y entonces vi todo el procedimiento que ella hizo y yo dije, wow. Sí, entonces sí me sorprendí mucho con todo lo que hizo, pero sí me di cuenta que era como que coser una prenda de vestir o algo, porque eso fue lo que hizo, cosió de un lado de la herida al otro lado de la herida, y era para cerrar
infectado la herida y entonces que dejara de salir sangre. Y ya no estaba saliendo sangre, estaba saliendo, pues como agüita con sangre, no sé. Yo creo que era parte de la anestesia o algo así, que todavía seguía saliendo. Y ya después fui y me quitó los puntos. Posiblemente me lo quitó otra persona, porque ella me cosió, pero ya los puntos nada más, se quitaron así fácil. Llegué y me quitaron uno y otro punto. Entonces, sí me quedé muy sorprendida de todo este trabajo. Eso era, cuando yo era chiquita, pues yo quería ser médico. Entonces, por eso yo admiraba mucho a los doctores, pero, también después de eso, pues yo tenía como 8 o 9 años, decidí, estudiar otras cosas y así. Bueno, a lo largo de mi vida como que decía demasiadas cosas diferentes, porque en alguna parte de mi vida quise ser astronauta, basándome en Apolo 13 porque me gustaba mucho. Y en otra época de mi vida, pues quise ser directora de cine porque había visto Titanic y así. O sea, quise hacer muchas cosas. Quise ser paleontóloga porque había visto Jurassic Park o algo así. Como todas las profesiones, los médicos merecen todo mi respeto. Yo les quiero contar una historia que me contó mi mamá. Cuando ella era estudiante de secundaria, una de mis tías, hermana de mi mamá, tenía un amigo, un conocido que era estudiante de medicina. Ellos eran más grandes que mi mamá. Y este muchacho les contaba que cuando él se graduara, él se quería ir a trabajar a pueblitos y a ranchitos aquí dentro del país, a consultar prácticamente gratis a las personas, con tal de ayudarlas a personas de muy, muy bajos recursos, a cambio de lo que le quisieran dar. Si le querían pagar con frijol, con maíz, con huevo, con gallinas, con lo que fuera, el caso era ayudar a las personas. Ese era el tipo de vocación que él tenía por la medicina y por ayudar a las personas. Y la verdad, pues, es una persona ejemplar. ¿Por qué quería estudiar medicina? Ahora veamos la definición que da Wikipedia sobre la profesión médica. Médico es aquello que pertenece o que forma parte del ámbito de la medicina. El término también permite referirse al profesional que, tras cursar los estudios necesarios y obtener el título correspondiente, cuenta con una autorización legal para ejercer la medicina. El médico, por lo tanto, se dedica al ejercicio de la medicina, que está entre las denominadas ciencias de la salud. Este grupo abarca todas las disciplinas encargadas de analizar las enfermedades y la salud y, a un nivel más general, la vida y la muerte. Su objetivo es desarrollar tareas de prevención y ofrecer tratamientos ante los trastornos que alteran el bienestar de los individuos. La práctica médica implica una relación entre el médico, quien se desempeña como agente activo, el enfermo, el paciente o agente pasivo que recibe la acción del primero, y la enfermedad, el eslabón entre las partes antes mencionadas. La concepción actual de salud, de todas formas, supone que la enfermedad no es condición imprescindible para que exista una relación entre un médico y un paciente, ya que se conoce como salud al estado que goza una persona cuando experimenta el bienestar del cuerpo, pero también de la mente y a nivel social. En otras palabras, alguien puede visitar a un profesional sin estar enfermo para realizarse un chequeo, por ejemplo. Entre las distintas tareas que realiza un médico, que, en el lenguaje cotidiano, suele ser conocido como doctor, aun al referirse a personas que no hayan completado ningún doctorado, se encuentran la recabación de información acerca del estado del paciente a través de diversas herramientas para desarrollar lo que se conoce como historia clínica, el análisis de dicha información, el establecimiento de un programa de tratamiento y la formación del paciente respecto a su propia salud. Vamos a ver qué dice este artículo de la página definición.de. Un médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. En la lengua española, en forma coloquial, se denomina también doctor a este tipo de profesional, aunque no haya obtenido el grado de doctorado. El médico es un profesional altamente calificado en materia sanitaria.
debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a problemas de salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran incertidumbre, precisa de formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. El objetivo de esta profesión es la conservación, recuperación y rehabilitación del individuo para integrarlo al medio social. Es necesario tener capacitación para el diagnóstico y tratamiento del paciente, así como también la prevención de enfermedades, el fomento y promoción de la salud. Las razones para ser médico en la actualidad pueden ser las siguientes. Las principales y más importantes son: número 1, influencia de familiares, amigos o de los medios de comunicación. En el caso de los familiares, tenemos muchísimos ejemplos de personas que siguen el mismo curso en su familia. Es decir, si tú vienes de familia de médicos, vas a ser médico. Esto es en la mayoría de las ocasiones, no es 100%, pero generalmente la influencia familiar tiene mucho que ver con la profesión. En el caso de los amigos es lo mismo, te juntas con médicos, pues lo más probable es que igual termines estudiando medicina. Y yo tengo un caso particular de una amiga mía que a pesar de que no terminó estudiando medicina, terminó estudiando marketing. Ella tenía muchas ganas de estudiar medicina porque creció viendo series sobre médicos. Ella veía Doctor House, Grey's Anatomy, The Good Doctor, y todo esto fue influencia para que durante mucho tiempo ella quisiera estudiar medicina, aunque al final de cuentas no lo hizo, pero muchas personas sí terminan estudiando medicina por este motivo. Número 2, planteamientos religiosos como la creencia del impacto de la medicina en la humanidad. En este sentido, tenemos el caso de muchos judíos, cristianos y musulmanes que estudian medicina porque ellos quieren ayudar a las personas. Y esto tiene que ver o está relacionado directamente con sus creencias religiosas. Número 3, vocación por la profesión y la vida. Este último inciso se refiere simplemente a las personas que, aunque no tienen antecedentes de medicina en su familia, tal vez no haya nada que haya influido en ellos, simplemente nacen con la vocación para ser médicos. Les gusta salvar vidas, les gusta todo lo relacionado con la anatomía, con la farmacobiología, y quieren curar enfermedades, quieren ayudar a las personas, y por eso terminan estudiando esta profesión. Las cualidades que debe poseer un médico clínico son: número 1, el trato digno al paciente y a los compañeros. Número 2, la práctica de una ética de la ignorancia, compartir con el paciente nuestras limitaciones científicas. En este punto puedo agregar que los médicos están obligados a explicarle a los pacientes las limitaciones que tienen los avances médicos hasta el momento en el que se les está tratando. Hay muchas enfermedades para las que no hay cura, hay muchas enfermedades que existen y ni siquiera se sabe que existen. Entonces, a eso se refiere con la práctica de una ética de la ignorancia. El paciente debe saber que los avances a veces no son suficientes para tratarlo y que se le van a hacer estudios, se le van a hacer tratamientos, pero es prácticamente una moneda al aire porque no se sabe muchas veces si el tratamiento funcionará porque los avances no han llegado hasta ese punto. Número 3, la práctica de la ética de la negativa, para rechazar aquello que no tiene sentido, firme pero amablemente, de pacientes, jefes y compañeros. En cuanto a este punto de la práctica de la ética de la negativa, o sea, el médico tiene que rechazar cosas que sean anticientíficas o que no sean correctas en cuanto al ámbito de la medicina. Yo tengo dos casos. En ambos casos el médico rechazó lo que el paciente le estaba diciendo tal como se le enseña, aunque en ambos casos aparentemente el médico estaba equivocado. El primer caso que les voy a contar es de un inmigrante guatemalteco que fue a los Estados Unidos. Este caso me lo contó un amigo mío que es americano, que él vivía en California y era amigo de este inmigrante guatemalteco. De repente él empezó a sufrir dolor de un diente, fue al dentista en Estados Unidos. El dentista le preguntó que si había algún problema con el diente. Y entonces él le dice, es que este diente, cuando yo vivía en Guatemala en mi niñez jugando fútbol, me dieron un balonazo y me tumbaron el diente. El diente cayó al suelo.
Entonces mi mamá me pidió que agarrara el diente, me llevó con un chamán, con un brujo local. El chamán envolvió el diente o la raíz del diente en algunas hierbas, lo volvió a insertar en el hueco que había dejado el diente y el diente con el paso de los días volvió a sellar, o sea, se volvió a pegar. Cuando le contó esto el guatemalteco, el inmigrante, al dentista, el dentista le dijo que no podía ser. Le dijo, no, es que eso no puede ser, eso no es real. Aquí es donde se ve aplicado esta práctica de la negativa por cuestiones éticas. Claro, lo que pasó es que el inmigrante guatemalteco se molestó porque dijo, pues usted no me puede decir que no puede ser porque yo lo viví. A él le había pasado. Y aquí viene algo que es externo a esto, que hay cosas que la medicina no entiende, lo que ya habíamos dicho antes. Y en este caso, el chamán que tiene pues medicina ancestral, él sí sabía cómo pegar un diente y todavía la medicina moderna no sabe cómo hacerlo. El otro caso que tengo que contarles, lo vi en TikTok, por lo tanto puedo estar no tan seguro de que sea cierto, pero suena bastante lógico. Una señora en TikTok, una mexicana que igual es residente en los Estados Unidos, sufrió de ciertos dolores durante mucho tiempo, según cuenta ella. Durante mucho tiempo, durante alrededor de unos 5 a 7 años, fue al médico en Estados Unidos, le hicieron algunos estudios, le daban ciertos medicamentos, pero simplemente el dolor no desaparecía. En una visita que hizo ella a sus parientes acá en México, fue con un médico de similares, el cual ni siquiera le tuvo que hacer un estudio. Con los puros síntomas le diagnosticó que tenía piedras en los riñones y le recetó cierto medicamento, el cual no recuerdo el nombre, ella lo mencionó en el video, pero le receta cierto medicamento y le dice, este medicamento va a hacer que se deshagan las piedras y las vas a orinar como si fueran arenita. Entonces ella toma el tratamiento, orina las piedras, se le deshacen, deja de tener los problemas, los dolores que sufría y pasó el tiempo. Se regresa a los Estados Unidos, allá con el paso de los años vuelve a tener los mismos dolores y entonces ella dice, son las mismas piedras que me volvieron a hacer y entonces va con el médico allá y le dice, yo ya sé que tengo piedras porque me lo recetaron, me lo diagnosticaron, en México, simplemente deme el medicamento que sirve para deshacer las piedras en los riñones para poder orinarlas como si fueran arenita. Y el médico estadounidense le dice, pues no existe. Y ella le dice, ¿cómo que no existe ese medicamento? Sí, no existe ningún medicamento que tú lo tomes, deshagas las piedras y las orines como si fuera arena. Para eso, pues tienes que orinarlas enteras o operarte. Igual, este es un segundo caso de un médico que rechaza lo que le está diciendo el paciente porque pues simplemente no está dentro de los parámetros de lo que él estudió y esa es su obligación, aunque de acuerdo con la paciente, con la señora que estaba contando la historia, pues el médico no tenía la razón y ella simplemente regresa a México, acá vuelve a conseguir el medicamento y vuelve a curarse de su enfermedad, porque el médico acá pues conocía el efecto de ese medicamento que el médico en Estados Unidos no conocía. Al parecer, aunque ella no lo explica, pero esa es mi conclusión personal, el médico acá en México había deducido que cierto medicamento que no servía para eso funcionaba. Es decir, ellos conocen de sustancias químicas, de las reacciones del cuerpo, y él sabía que un medicamento que fue hecho para otra cosa funcionaba para deshacer las piedras en los riñones y por eso es que se lo recetó a la paciente y le funcionó. Bueno, ese es el segundo caso y vamos a pasar a más cosas. Yo te quería preguntar sobre que yo he escuchado que los médicos están obligados a atender a cualquier persona si ven que están a punto de morir o cualquier cosa que los mantenga en riesgo. ¿Qué puedes decirme de esto? Sí, esto tiene que ver con el juramento hipocrático que no sé si esto es algo de todos los países, pero al menos en México los médicos a la hora de terminar sus estudios
y de titularse, tienen que hacer un juramento a Hipócrates, que es un personaje que es reconocido como el padre de la medicina. Era un médico griego de hace bastantes siglos, y este juramento los obliga simbólicamente a que ellos atiendan a cualquier paciente porque tienen el conocimiento, es decir, por saber cómo tratar las enfermedades o a los pacientes, entonces ellos están hasta cierto punto obligados a atenderlos, sobre todo en casos de emergencia, en cuestiones de vida o muerte, cuando hay algún accidente. Por eso vemos mucho en las películas que van en un avión y preguntan, ¿hay algún médico aquí? Y se levanta alguien y entonces empieza a atender a los pacientes. Tiene que ver con eso, con la obligación moral que ellos tienen de atender si hay alguna emergencia. Lo que yo quería comentar es que a veces a los médicos les gusta recetar medicamentos más naturales, naturismo o algo así. Como ellos conocen mucho de fármacos y de sus efectos secundarios, entonces a veces prefieren recetar mejor medicamentos naturistas, algo más natural, algo que no tenga efectos secundarios. Con respecto a este comentario que hizo Mindy, yo tengo igual una experiencia. Un compañero de trabajo de mi papá enfermó gravemente de los riñones, igual que la señora que había contado de lo de TikTok, pero era tan grave su problema que ya ni siquiera podía dormir, no se podía sentar del dolor que tenía, y entonces lo llevan con un médico conocido de la familia, y este médico le dice pues que se tiene que operar, y él no se quería operar. Entonces, de la insistencia del paciente de decirle que no se quería operar, que necesitaba otro tipo de remedio, entonces el doctor le dice que prepare como una especie de jugo o de licuado, en el cual, ojo, no estoy recomendando que la gente lo haga, los que están escuchando, porque no tengo la receta completa, no es 100% viable, solamente estoy dando el ejemplo. La receta era algo así como poner piña, apio, perejil, ajo, pepino en una licuadora, molerlo todo a que quedara como una especie de jugo espeso, aparte hacer limonada, con bastante jugo de limón natural, mezclar ambos líquidos y que ese líquido espeso lo estuviera tomando todo el día durante varios días. Y con eso se iban a deshacer las piedras en los riñones, y así pasó y no se tuvo que operar. Entonces, una vez más volvemos a que los médicos conocen los efectos de las sustancias químicas, ya sean fármacos o sustancias naturales en el cuerpo, y muchas veces pueden hacer este tipo de recetas porque saben el efecto que va a tener en el cuerpo del paciente o en las enfermedades. Y en este caso, pues era algo que simplemente no iba a tener efectos secundarios, porque era totalmente natural. Abro un paréntesis o una nota para explicar algo sobre la receta que dio el médico sobre la piña y todo eso, que se ponía en la licuadora, que la limonada se preparaba aparte en una jarra, porque el jugo de limón es muy ácido, y al echarlo en la licuadora, las aspas de las licuadoras son metálicas, y entonces decía el doctor que podía soltar alguna sustancia que era tóxica para el cuerpo. Entonces por eso es que él recomendaba que la limonada se hiciera en una jarra aparte, la piña y todos los demás ingredientes se echaran en la licuadora, y ya una vez que estuviera todo molido, entonces se mezclaran, pero no que se echara el jugo de limón en la licuadora porque podía ser peligroso. Esa es toda la nota. Vamos a pasar ahora a una parte del episodio del podcast que puede sonar un poco fuerte, es un tema un poco delicado. Siempre he pensado, esta es mi opinión personal, que todas las cosas, por muy buenas que sean, tienen un lado bueno y un lado malo. Una explicación que yo vi en una película que tenía que ver con electricidad, era un documental. Decía que la electricidad podía cocinar tu cena o te podía cocinar a ti. Es decir, la misma electricidad puede ser buena para ti o puede ser mala. En este caso, estoy dando este ejemplo porque
quiero decir que la medicina, a pesar de todo lo bueno que hemos comentado acerca de los médicos, tiene su lado malo, puede ser usada para fines malos. Igual puede ser que esta cuestión de bueno o malo tiene que ver con quién lo esté viendo, cuestión de perspectiva, aunque hay cosas que definitivamente no son cuestión de perspectiva, sino que pues son malas y ya, ¿no? Por mucho que nos queramos engañar diciendo que algo es bueno, si es malo, pues es malo. Entonces, vamos a pasar a esta sección donde vamos a hablar sobre el lado oscuro de la medicina con un tema muy, muy particular que tiene que ver con la actualidad. El periodista guatemalteco Alfred Kalschmidt dijo: es una atrocidad que mutilen a los niños en forma irreversible. Cada día las presiones aumentan. Él estaba hablando de las cirugías de reasignación de género en menores de edad. El 28 de marzo de 2023, en el artículo llamado Mutilaciones irreversibles, para el portal prensalibre.com de Guatemala, Alfred Kalschmidt escribió: la cirugía de reasignación de género en niños y adolescentes es un tema cada vez más debatido. Lo peor es que muchas organizaciones médicas y de salud mental han apoyado la idea de que los niños y adolescentes transgénero deben tener acceso a la cirugía de reasignación de género. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la seguridad y eficacia de la cirugía irreversible en menores, especialmente en el caso de Suecia, donde se ha informado de un aumento en los suicidios entre personas transgénero que habían sido sometidas a tales cirugías. Los libros de Walt Heyer y Maria Keffler han criticado la práctica de la cirugía de reasignación de género en niños y adolescentes. Heyer argumenta que el cambio de género es un error y que las personas transgénero necesitan terapia para aceptar su sexo biológico en lugar de buscar el cambio de género. Keffler, por otro lado, argumenta que el cambio de sexo en niños es una forma de abuso infantil y que los niños que experimentan disforia de género deberían recibir terapia para aceptar su cuerpo biológico en lugar de buscar el cambio de género. El caso de Suecia ha sido objeto de mucho debate. Un estudio encontró que las personas transgénero en Suecia tenían una tasa de suicidio 19 veces mayor que la población general y que esta tasa era más alta entre las personas transgénero que habían recibido tratamiento médico, incluyendo la cirugía de reasignación de género. No se necesita ser un experto para cuestionar la eficacia y seguridad de estas atroces mutilaciones en niños y adolescentes. Por supuesto que el mejor argumento en contra de la cirugía irreversible en niños es el hecho de que la identidad de género de una persona puede cambiar con el tiempo y que, siendo un procedimiento irreversible, puede tener consecuencias graves y permanentes para la vida de un niño o adolescente. Los suicidios en Suecia lo confirman. Ni se diga de las preocupaciones sobre el consentimiento informado y la capacidad de los niños y adolescentes para tomar decisiones médicas de tan trascendencia. En lugar de centrarse en la cirugía de reasignación de género, no se necesita ser un experto para saber que lo más indicado es proporcionar terapia de apoyo y asesoramiento a los niños y adolescentes transgénero para ayudarles a explorar su identidad de género y encontrar formas de vivir cómodamente en su cuerpo biológico. Esas terapias de conversión que buscan convencer a estas pobres criaturas de que su identidad de género es incorrecta o no válida no solo no es ética, sino que puede causar daños emocionales y psicológicos enormes. En cambio, la terapia correcta es la que se centra en ayudar a los niños y adolescentes a comprender y aceptar su identidad de género y encontrar formas de vivir cómodamente en su cuerpo biológico sin necesidad de cirugía. Por supuesto que no se puede negar que la disforia de género es una condición real que afecta a muchas personas transgénero y que merecen acceso a tratamientos médicos y psicológicos adecuados que les permitan explorar su identidad y tomar decisiones informadas sobre su situación médica. No se puede negar que todo este movimiento pro mutilaciones ha permeado a las organizaciones médicas y de salud mental y forman parte de una tendencia pseudoactivista. Una especie de moda que presiona estas ideas. Pienso que un niño no puede tomar una decisión tan importante como decidir si quiere cambiar de sexo o no. Si quiere hacer muchas cosas, el papá
tiene que decidir que sí puede hacer el niño y que no, porque es para cuidar su salud, para que no le vaya a ir mal. Si un jovencito no puede conducir, porque son muy chiquitos, que tienen que crecer y entonces ya creciendo puede conducir, no puede decidir si debe tomar alcohol o algo. No se puede permitir a un adolescente que sea muy jovencito tomar alcohol, porque es posible que tome malas decisiones, que se puede emborrachar, y entonces tampoco deben de conducir porque pueden atropellar a alguien, pueden chocar, pueden hacer muchas cosas mal. Es porque un adolescente o un jovencito, un niño, no puede tomar una buena decisión por sí mismo. Tiene que guiarlo de un padre. Sus padres le tienen que decir que sí puede hacer y que no puede hacer, porque corre peligro en su vida. Si no pueden tomar todas esas decisiones ellos solos, entonces ¿cómo podrían tomar una decisión sobre si se quieren mutilar o no, se quieren cambiar de sexo o no? Eso no tiene lógica. Un niño no puede tomar una buena decisión. Un niño ni un joven, un adolescente no puede tomar una buena decisión. Si a veces un adulto no toma buenas decisiones, quiero decir que no tiene la madurez para tomar decisiones correctas. Si a veces ni los adultos toman buenas decisiones, menos un niño o un jovencito que le están dejando una decisión muy importante. Yo considero que el tema de esta moda de las cirugías de reasignación de género tiene que ver con una falta de ética en los médicos que apoyan todo esto. Independientemente de que las legislaciones de los países aprueben o no aprueben que esto sea legal o no, legal no significa correcto, no significa moral, ni tampoco significa que sea algo bueno. Simplemente es la ley, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces, aunque en un país, porque en muchos países ya es legal que los niños o los menores de edad por sí mismos tomen la decisión de cambiarse de sexo por medio de una cirugía, los médicos que lo practican son personas que no tienen ética. Son personas que no están ejerciendo bien su profesión, sea porque los obliga el gobierno, por miedo, porque comparten esta ideología, a como sea, es una cuestión de falta de ética en los médicos que lo están llevando a cabo. Ojo, no estamos hablando aquí de creencias religiosas, no estamos metiendo nada que tiene que ver con religión, estamos hablando simple y sencillamente de cuestión ética y moral. No es ético si a un adolescente o a un menor de edad no se le permiten tomar decisiones como conducir, tomar alcohol, fumar, drogarse, etcétera. Menos se le va a dejar la decisión en sus manos para hacerse una mutilación o para hacerse un tratamiento hormonal que vaya a cambiar todo su sistema, que vaya a cambiar todo su cuerpo. Eso es antiético. Yo lo comparo esta época con la época de Joseph Mengele, que era conocido como el ángel de la muerte, un médico que estaba al servicio de los nazis, un médico nazi, que hizo montones de experimentos con humanos, sobre todo en el campo de concentración de Auschwitz, con judíos, y pues estos experimentos fueron cosas terribles. Obviamente esta persona no tenía nada de ética, y eso es lo que están haciendo ahorita esos médicos que están haciendo esas cirugías por la razón que tú quieras, por miedo, por presión, porque es mi trabajo, porque me van a correr o porque comparto los ideales de la ideología de género. Da igual, o sea, eso no tiene nada que ver, es antiético. Contrario a lo que sucede, los médicos, cuando se les dijo que se les iba a obligar a practicar abortos, ellos salieron en Twitter con el hashtag "no cuentes conmigo". Eso era lo que decían los médicos, o sea, no querían practicar el aborto, o sea, y los iban a obligar a practicar el aborto. Pero eso fue un buen ejemplo de ética. Fueron muy éticos al negarse a practicar aborto y al hacerlo público. Para terminar, vamos a mencionar algunos de los avances más importantes en la historia de la medicina. Esta lista está basada en un artículo del portal cliniccloud.com. Anestesia.
Hace apenas 2 siglos, intervenciones como las amputaciones se realizaban dándole al paciente un trozo de madera para morder y soportar el dolor. Por suerte, a finales del siglo XIX se descubrió la anestesia. Rayos X. Un procedimiento médico tan común como los rayos X fue descubierto por accidente. Su inventor fue Wilhelm Conrad Röntgen, quien en 1895 descubrió que su tubo de rayos catódicos podría producir algunas imágenes inusuales. Insulina. Fue aislada por primera vez en 1921 por científicos de la Universidad de Toronto que más tarde fueron galardonados con el Premio Nobel por su descubrimiento. Al año siguiente, Leonard Thompson, de 14 años, se convirtió en el primer ser humano en recibir insulina artificial después de estar cerca de sufrir un coma diabético. Teoría del germen. La causa real de la enfermedad, los gérmenes, fue descubiertos por varios científicos, pero el avance más importante se produjo en 1854, cuando John Snow vinculó un brote de cólera con los pañales de un bebé que contenían el germen. Penicilina. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1928, por accidente, gracias a que dejó toda la noche una placa de Petri contaminada con Penicillium, un hongo, y al día siguiente descubrió que alrededor del hongo había un halo donde no había crecido ninguna bacteria. Vacuna contra la viruela. La vacuna contra la viruela fue la primera vacuna descubierta. El mérito lo tiene Edward Jenner, quien en 1796 aisló la viruela de las vacas y los utilizó como una vacuna exitosa. Uno de los mayores logros en la historia clínica. Estructura del ADN. Al igual que con muchos en nuestra lista, el descubrimiento fue el trabajo de varias personas, pero fueron Francis Crick y James Watson, quienes primero produjeron el modelo de doble hélice del ADN y posteriormente ganaron el premio Nobel. Como todas las profesiones, los médicos merecen todo mi respeto. La profesión de medicina es muy necesaria en todas las sociedades porque siempre es un problema la salud para todas las personas. Todas las personas enfermamos, algunos de cosas más graves, otros de cosas menos graves. Los doctores o los médicos son personas que han estudiado mucho. Y como dice Mindy, tienen todo nuestro respeto, nuestro agradecimiento por su labor. Y son una de las profesiones que nosotros elegimos para hablar durante esta semana en los episodios del podcast sobre las profesiones. Bueno, eso es todo. Nos despedimos. Yo soy Mindy. Hola amigos, soy Mindy Sinclair. Los invito a que formen parte de mi Patreon, un lugar totalmente exclusivo solo para aquellos que quieren formar parte de mis amigos. En él encontrarás 13 canales de TV online de Well Maybe Español, nuestras 8 estaciones de radio, nuestros podcasts en español, inglés y francés, nuestro blog, los cuentos cortos de suspenso de Warren, los videos de Well Maybe en inglés, español y francés, nuestros audios relajantes de Relaxing Music, los cursos de idiomas de Warren, el podcast de Smart Culture. Visítanos y anímate a apoyarnos para seguir creando contenido de calidad solo para conocedores. Si me patrocinan, recibirán un post diferente todos los días a las 8 de la noche. Nuestro contenido es totalmente cultural y para toda la familia. ¡Te esperamos!